estamos estudiando la carta de Santiago y hoy vamos a continuar. Y nos ubicamos en el capítulo 1 de Santiago y vamos a leer desde el versículo 16 al versículo 21. La semana pasada hablamos de las tentaciones, no sé si lo recuerdan. Bueno, espero que lo tengan presente y si no, volvemos a predicar lo mismo. Bien, muchas gracias hermanos por venir. Sé que es un poco incómodo cantar con el tapabocas y les rogamos que lo mantengan bien puesto, tapando boca y nariz. Esa es la regla, la norma. Y bueno, el único que tiene permiso para quitarlo es el que está aquí dirigiendo. Bueno, antes de leer este texto, quiero ilustrar algo, porque lo que voy a hablar tiene que ver con las equivocaciones. Es más, lo he titulado "No se equivoquen". Y como diría otra versión que leí, no vivan engañados. Dicen que dos niños se acercan al abuelo para preguntarle: abuelo, ¿cómo nacen los niños? Lógicamente con un poco de picardía. Ellos querían indagar profundamente sobre el asunto. El abuelo no quería, y además que le daba pena hablar de estos temas, dijo: los niños los trae la cigüeña. Los niños se miran el uno al otro y le dicen: ¿le decimos la verdad o lo dejamos que muera engañado? Es que hay engaños muy sutiles e inocentes como estos, diría uno. Pero hay otros engaños que realmente son peligrosos. Quiero que leamos este texto porque Santiago nos viene a ayudar. Versículo 16 dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recuerden que Santiago está escribiendo a la primera iglesia cristiana, esa que había iniciado en Jerusalén y que registra Hechos de los Apóstoles. Pero en el capítulo 8 nos cuenta que ellos fueron perseguidos, sacados de su tierra, y tienen que ir a un lugar desconocido a pasar tribulaciones, angustias. Pero Santiago escribe esta carta para animar a estos hermanos, que como la mayoría de nosotros, cuando pasamos por pruebas, nos preguntamos: ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Si soy cristiano, si busco a Dios, ¿por qué me está pasando esto? Entonces algunos hasta se habían enojado con Dios. Algunos hasta pensaban apartarse del evangelio, porque las cosas no les salían como ellos lo pensaban. Santiago, escribe esta carta entonces para ayudar a los hermanos, y creo que también viene para ayudarnos a nosotros en este tiempo de tribulación, tiempo de necesidades, tiempo donde la gente se pregunta: ¿y por qué los cristianos también nos enfermamos de COVID? ¿Por qué también pasamos por tribulaciones? Y a veces hasta decimos: es que Dios me mandó esta enfermedad, Dios me mandó esta prueba. Algunos hasta: Dios me mandó esa tentación. El domingo pasado hablamos un poquito acerca de eso. Dios no tienta a nadie. Las tentaciones, el pecado, el mal no tienen origen en Dios, sino en nuestra propia carne, en nuestra propia concupiscencia, en nuestros propios deseos. Y el enemigo se aprovecha de eso. Pero creo que Santiago escribe, y aquí en especial en estas líneas, para decirnos: no vivan engañados. Ojo, no permitan que el enemigo los vaya a engañar.
Entonces uno a veces vive con cosas creyendo que es la verdad, y cuando uno va a la Biblia descubre que no, porque si alguien nos ayuda a nosotros a aclarar las ideas, es la palabra del Señor. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Santiago se vale aquí de tres cosas. Primero, una exhortación, es lo que va a hacer aquí. Luego nos da un ejemplo y luego nos da una enseñanza. Lo vamos a mirar paso por paso, ¿sí? Y todas las tres por E, para que ustedes se lo graben. La primera es una exhortación. Y la exhortación no tiene que ver con regaño, como algunos creen, o como nos lo enseñaron. Es que lo exhorté. Resulta que lo que hizo fue regañarlo, lo aplastó, lo humilló. Eso no es exhortar. La exhortación tiene que ver con una invitación o una motivación a alguien para que haga lo bueno. Eso es una exhortación. Y Santiago aquí dice, empieza diciendo: amados hermanos míos, no erréis. Es decir, no se equivoquen, no vivan engañados. ¿En qué? Y luego dice el versículo 7: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La exhortación es a que podamos ver a Dios como Dios bueno y dador de cosas buenas. Todo lo que Dios hizo es bueno, perfecto, hasta los seres humanos. El hecho de que haya pecado y que haya mal no es origen de Dios. Dios hizo todo perfecto, pero la presencia del pecado, dicho de otra manera, la ausencia de Dios en los corazones de la gente ha hecho que sucedan tantas cosas. Amados hermanos, algunos hasta habían pensado: es que Dios me hizo así. ¿Por qué Dios me hizo con esos deseos desenfrenados? Amados, no podemos culpar a Dios de nuestra concupiscencia y de nuestra distancia de Dios. Nosotros podemos acercarnos a Dios y eliminar todo lo malo. Para eso vino Dios, para eso vino Cristo, para deshacer las obras del mal. ¿Estamos de acuerdo? Pero los seres humanos tenemos una gran particularidad, y es equivocarnos y luego echarle la culpa a los demás, y a veces hasta Dios mismo. Y eso lo aprendimos de Adán, que cuando el Señor le pregunta: ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces, ¿qué contesta Adán? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La mujer que tú mismo me diste. Entonces, esa es como la actitud de la gente: responsabilizar a los demás o a Dios de sus propias decisiones y de sus propios sentimientos. No erréis, Dios no le envía a nadie una tentación para que peque, para que haga lo malo. No. Eso que hay en el corazón del hombre es precisamente porque no hemos querido acercarnos a Él para que Él cambie, para que Él transforme nuestra vida. No, es que yo lucho con el pecado, con la borrachera, lucho contra eso. Pues no luche, ríndase a Dios, acérquese a Dios, porque la única solución es Él. Entonces hay una exhortación, y aquí Santiago dice: toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, es decir, el Padre que creó todo perfecto, el sol, la luna, todo perfecto, todo gira en armonía, no hay nada que funcione mal. Dice que tampoco hay sombra que no hay mudanza ni sombra es decir, Él no cambia, Él es inmutable. Y a través de toda la Biblia, Él dice que los pensamientos que tiene para nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Dios quiere lo mejor, y si en algún momento permite pruebas, es aún para lo mejor. Por eso Pablo escribió en algún momento: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a ¿qué? A bien. La iglesia tiene que tener un pensamiento que Dios es bueno. No podemos hacerle reclamos,
No podemos pensar ni culpar de las situaciones negativas o que nosotros creemos que son malas a Dios. No. Hay pecado, hay maldad, pero precisamente porque permitimos que el mal actúe. Hay oscuridad porque a veces los cristianos mismos no somos la luz. Por eso la Biblia dice: vosotros sois la sal de la tierra. Amados hermanos, creo que hay un llamado para nosotros y es para reconocer que Dios es bueno. Toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto. Los hermanos, algunos estaban decepcionados con Dios. Cuando perdemos algo, cuando sufrimos, empezamos a cuestionar la generosidad y la bondad de Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no me ayudó? ¿Por qué Dios no hizo eso? Y Santiago nos dice: no se equivoquen, no vivan engañados. Amados, Dios es extremadamente bueno. Esa es la exhortación que hay ahí. Pero no solamente hay una exhortación, sino que también hay un ejemplo. ¿Hay un qué? Y Santiago, tratando de ayudar a la iglesia, les pone un ejemplo. Versículo 18, perdón. Él, hablando de Dios, Él, de su voluntad, de su designio, de su corazón, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. No fue una cuestión nuestra que nosotros decidimos buscar a Dios. No. Él nos buscó a nosotros. Cuando estábamos perdidos en delitos y en pecados, Él envió a Cristo. Creo que la mayor muestra de generosidad y de la bondad de Dios es que Él envió a Cristo a morir por nosotros. Para hacernos nacer, para hacernos vivir, para tener una esperanza, para poder estar con Él algún día. No podemos pensar en ningún momento que Dios quiere nuestro mal. Al contrario, todo lo bueno viene de arriba, de Dios. Y vuelvo a repetir que el mejor ejemplo es que Él envió a su Hijo para que nosotros naciéramos de nuevo. Y dice aquí, nos hizo nacer por la palabra ¿de qué? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nosotros debemos sentirnos privilegiados porque el Señor nos escogió primero como primicias para la gloria de Él. Amados hermanos, no puede un Dios enviar a su Hijo, darlo todo, y todavía la gente pensar que Dios es un poco egoísta, que es un poco mezquino, que es un poco insensible, que es un poco incomprensible. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Creo, amados hermanos, repito, el mejor ejemplo es su Hijo. Sin embargo, Él nos sigue todos los días demostrando que Él es bueno. Cada vez que uno ve la creación, uno tiene que decir: aleluya, Dios es bueno. ¿Estamos de acuerdo? Cuando usted se ve al espejo, ¿qué ve? Ve la obra de Dios, ve la creación, la perfección. Todo lo que hay en nuestro cuerpo funciona simétricamente, todo funciona bien. Cuando algo no funciona, ya sabemos lo que pasa, ¿cierto? Nos enfermamos, nos puede dar cualquier cosa y morimos. Entonces tenemos que alabar al Señor porque Él es bueno. Y el mejor ejemplo es que Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y número 3, creo que a partir del versículo 19, y aquí es donde quiero centrar más la atención, nos da una enseñanza. Una enseñanza. Mire lo que dice el versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y aquí hay una enseñanza, y es que nosotros debemos tomar el control. ¿El control de qué? En primera medida, de lo que decimos, de nuestras palabras. Y aquí nos invita Santiago a ser
prontos para oír y ¿qué? ¿Tardos para qué? ¿Tardos para qué? Tardos para hablar. Tardos para hablar. Ellos habían hablado en contra de Dios. ¿Por qué Dios lo permite? No crean que son los primeros y los únicos que en algún momento han cuestionado a Dios. Si ustedes leen en el libro de Malaquías, hay reclamos contra Dios. En el libro de Job hay reclamos contra Dios. Y gente que en algún momento hicieron reclamos. En el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 13, el Señor dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. ¿Cómo han sido las palabras? Violentas. Escuchen. Y dijiste: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos bienaventurados son los orgullosos, los soberbios, los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios. ¿Y qué pasó? Y escaparon. Ellos prontos para hablar. El Señor dice: tengan mucho cuidado con lo que hablan. Amados hermanos, y creo que también es una invitación para nosotros. En el mucho hablar también hay necedad y pecado. Quiero que miremos algunos versículos de Proverbios. Proverbios capítulo 13, versículo 3. En la Biblia, Palabra de Dios para Todos, dice: medirse en las palabras es proteger la vida, pero el que habla demasiado termina destruyéndose. En el pasaje que leyó el hermano Felipe al iniciar el culto de Mateo capítulo 12, que es el pasaje que leemos cada domingo, versículo 34, el Señor Jesús le dice a la gente de su tiempo: generación de serpientes, de culebras, víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo qué? Siendo malos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por eso Santiago nos enseña que debemos tener control de lo que decimos, sino también de las emociones. Hay que tener control de esas emociones. Nosotros somos así, espontáneos a veces y como muy deportivos. Pero aquí el texto nos dice que todo hombre debe ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para qué, para airarse. Tome el control de las emociones. No diga yo soy así. No. Tenemos que entender, amados hermanos, que la ira, como dice el versículo 20, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Enojarse no es bueno. En el libro de los Proverbios 16:32, y creo que todo Proverbios habla acerca de la ira. En la Biblia que nosotros manejamos, que es la Reina Valera, dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. El que va al gimnasio y tiene músculos y que machera. Es mejor la persona que es tarda en airarse. Y luego dice: y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Una persona puede ser valiente y conquista una ciudad, y especialmente en los tiempos de la Biblia, que había guerras, conquistaban las ciudades. Es mejor una persona que es capaz de dominar su propia o sus emociones. Este mismo versículo
en la Biblia, palabra de Dios para todos, mire cómo lo dice. Es mejor ser paciente que ser soldado fuerte. Y es mejor dominar la ira que dominar la toma toda una ciudad. Es mejor. La ira no obra la justicia de Dios. Este versículo de Santiago 1:20 en la Biblia, palabra de Dios para todos, dice: el que vive enojado no puede vivir como Dios manda. Así lo dice la versión palabra de Dios para todos. Hay otro versículo que me gusta mucho, está en Eclesiastés 7:9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el corazón de los necios. Amados hermanos, los hermanos vivían enojados, echándole la culpa a Dios y a veces a las demás personas por la situación que vivían. Pero Santiago les está diciendo, no hay tal, es cuestión del corazón. Por eso creo que para terminar, Santiago nos da una solución. Para no vivir más engañados, no vivan engañados o no se dejen engañar, que fue el título, y para eso viene el versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Sabe qué es lo único que puede salvar nuestras almas? La palabra de Dios. Es la que tiene poder para transformar el corazón del hombre. La Biblia. Hoy tenemos la palabra de Dios escrita. Uno no se lo puede encontrar para hablar con él así audible, ¿no? Pero sí tenemos la Biblia. La Biblia hoy es y contiene las palabras de Dios que limpian el corazón. El Salmo 19, el Salmo 119, es todo un poema, un elogio al poder que tiene la palabra de Dios. Los cristianos hoy tenemos Biblias y casi ni la leemos siquiera. Y es más, cuando la leemos, a veces lo hacemos con la motivación incorrecta. Voy a buscar un versículo que hable de tal cosa. Escuchen, más para no aceptar de pronto la corrección, para no aceptar que Dios nos quiere corregir. Amados hermanos, la palabra de Dios tiene poder para salvar, para librar, para cambiar nuestra vida, y es la única que realmente puede dar evidencia de que somos cristianos. Amén. Y el texto dice que debemos hacer dos cosas, porque hay dos cosas que son enemigas de la palabra de Dios. El versículo 20 dice: desechando toda inmundicia. ¿Sabe que hay un enemigo de la palabra de Dios? Es el pecado. Como dijera un predicador en alguna ocasión, la Biblia tiene poder para apartarlo a usted del pecado. Si no, es el pecado el que le aparta a usted de la Biblia. La Biblia tiene poder para apartarnos del pecado, hermanos. Cuando usted se acerca a Dios para escucharlo, cuando permite que esa palabra sea implantada, sea sembrada, sea guardada en el corazón, esa palabra tiene el poder para cambiar su vida y para entender la vida cristiana. Pero hay un enemigo y es el pecado. A veces nosotros lo justificamos. Es que soy así, eso no es tan malo. Y vivimos permitiendo que el pecado se interponga entre la palabra que es Dios, entre la palabra de Dios y nosotros. Por eso dice: desechando toda inmundicia. Si usted quiere oír, tiene que limpiarse bien los oídos. Es decir, quitarse la cera. Pues la cera es buena, pero hasta cierta medida. ¿Sí? Pero tiene que quitársela porque no puede estar escuchando bien. Así, amados hermanos, cuando el pecado, cuando hay malicia, porque lo segundo que hay aquí, que dice el texto, es que debemos quitar la malicia. Y se refiere a los motivos y a las actitudes malas que a veces están en el corazón del hombre. ¿Sí? Malicia. Y el Señor nos invita a nosotros a limpiar. Solamente la palabra de Dios, porque Dios está en la palabra, puede realmente transformar nuestras vidas. Amados hermanos, Santiago escribe esta carta para ayudar a los hermanos que estaban
dudando de la bondad, de la fidelidad de Dios. Pero lo escribe para decirles: ustedes tienen el control, ustedes pueden, y además ustedes tienen la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que puede ayudarnos. Yo pregunto en esta hora: ¿con qué actitud leemos las Escrituras? ¿Con qué actitud nos acercamos nosotros a la palabra? Cuando yo la leo, sé que es Dios quien me está hablando y estoy aceptando esa palabra, o me estoy excusando, pongo argumentos. Pablo dijo: derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Quiero invitarles, amados, para que usted le permita a la Biblia, le permita a la palabra de Dios venir al corazón y cambiarle. De esa manera usted va a descansar. De esa manera usted va a poder tener una mejor relación, una mejor comunión con Dios. Y va a poder entender que Dios es bueno, que Dios tiene planes maravillosos, que Dios es realmente lo que dice ser. Muchas veces nos hacemos conceptos equivocados de Dios precisamente porque estamos distantes de la palabra. Por eso quiero pedirles, amados, que hagan hábito de escuchar a Dios, no de leer la Biblia, de escuchar a Dios cuando la lee, de preguntarse: ¿qué fue lo que me dijo Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Nosotros tenemos un gran problema, y es que leemos la Biblia y dice: uy, este versículo es para mi esposa. Mire, si mi esposa leyera este versículo, ¿cómo cambiaría? Y es más, como ella no lo lee y no lo escucha, entonces yo se lo digo: es que la Biblia dice, y se acuerda que la Biblia dice, porque a veces creemos que la palabra de Dios es para otras personas, pero no, la palabra de Dios tiene que ser implantada en nuestro corazón, porque Dios quiere salvar nuestra alma. Acéptela que es para usted. Sé que no nos gusta que a veces la palabra nos corrija, que nos reprenda, pero hermanos amados, si realmente queremos disfrutar la vida cristiana y tener una buena relación con Dios, necesitamos cambiar de actitud con relación a la Biblia. Acepte la palabra y ella va a hacer la obra en su vida. De lo contrario, vamos a vivir engañados pensando de que Dios fue Dios el que me mandó esto, y no aceptamos nuestras responsabilidades, no aceptamos nuestra culpa. Amados hermanos, yo les puedo decir: Dios tiene planes maravillosos con cada uno de nosotros. Dios quiere lo mejor, y aunque a veces pasamos por pruebas, es porque aún quiere lo mejor para nosotros. Yo le estaba leyendo Proverbios, y el proverbista le dijo: no me des pobreza, ni me des riqueza, manténgame del pan necesario, porque no sea que siendo pobre yo vaya a robar, o siendo rico yo me vuelva orgulloso y diga quién es Dios. Y me gustó porque el hombre estaba diciendo: Señor, no permitas que en ninguna circunstancia me vaya a alejar de Dios. A veces nosotros, hermanos, queremos bendiciones, el Señor me bendiga, pero no estamos en capacidad de recibir las bendiciones, y a veces las bendiciones nos apartan de Dios. ¿Saben? Por eso es que Dios a veces permite más bien primero que uno aprenda la humildad, que uno aprenda la mansedumbre, que uno aprenda el servicio, que uno aprenda otras cosas antes de darle plata o antes de darle cualquier otra cosa. Pero nosotros queremos las cosas sin haber sido transformados. La palabra de Dios quiere salvar nuestras almas.